que de Los Ángeles va a brillar en cada canto y cada risa. We celebrate con todo el corazón. Let's dance and sing hasta que salga el sol. 60 años de pura educación. City Los Ángeles es nuestra pasión. Cada historia cuenta algo especial, de los maestros a cada chaval. En nuestro patio jugamos sin parar, recuerdos que durarán. Si miramos hacia atrás, todo el esfuerzo nos guiará. Pues aquí nos encontramos viendo el 60 aniversario de nuestro cole, de la iglesia escuela. Y bueno, Antonio, nuestro veterano, comentaste aquí en la iglesia del barrio. Cuéntanos cómo fueron los inicios. En estos momentos me llena de emoción volver a mi primera escuela. Yo vine aquí muy joven y me encontré con esta escuela que es muy única, muy característica, muy pintoresca, porque es una ermita con su espadaña, con su campana, y que servía para escuela y para iglesia. Se hacían oficios religiosos los fines de semana y durante la semana pues se dividía aquí en dos clases a través de unas puertas plegables y podíamos tener niños y niñas. Y eso tiene que ver con el origen de este poblado, de esta barriada. En el siglo pasado se asentaron aquí en estas tierras muchos trabajadores agrícolas que trabajaban como temporeros en estas fincas. Y iban haciendo sus viviendas pues, por donde podían. Aquí había un gran camino de carne, o sea, de una vía pecuaria, y en estas tierras ellos asentaban sus casas. En el año 1960 aproximadamente ya había aquí una población en el que entre niños y niñas pues había cerca de 200 en edad de escolar, de 6 a 12 años. Y no había escuela, porque cuando querían ir a las autoridades a solicitarle que construyeran una escuela, decían, vuestra barriada no existe oficialmente. ¿Qué pasó? Pues que los frailes dominicos de la Universidad Laboral que venían aquí los fines de semana para hacer su pastoral, se dieron cuenta que era imperioso tener una escuela. Que pensaron, vamos a edificar nosotros un edificio que sirva para escuela y también para capilla. ¿Qué ocurrió? Pues que cogieron este terreno que había aquí, que era vía pecuaria, y contactaron con los propietarios de todos estos cortijos para que si ellos podían facilitar los materiales, los ladrillos, la arena, ¿eh? Y los padres ponían la mano de obra. Entonces se llegaban muchísimas familias, todo el que podía, incluso mujeres y madres, venir aquí a trabajar para edificar esto. Nosotros un burro y mi hermano carreaban harina del río por la tarde para la iglesia, el que podía poner taco prioraco, el que podía hacer el que hacía, el que harina otra cosa, todo lo que ayudó a la iglesia. Habíamos muy pocos matrimonios y muchos niños, porque había el que menos tenía 10 y la que menos tenía ahora yo 7. Y entonces nos pidieron que por favor, que nos habían regalado la tierra y el terreno, pero nos regalaron el terreno pero muy largo, pero muy estrecho. Entonces cogimos un poquito de camino carne. Mi marido fue el primero que puso ladrillo y yo fui la segunda de atrás de que trae cubetas de agua, a 2 cubetas con una caña aquí, del pozo del medio, y hacía yo la mezcla. Yo 100 mujeres en el suelo echaba
mezcla arena y cemento, y con un rastrillo hasta que hacía la mezcla. Cuando hacía la mezcla se la daba a mi marido ponía taco y yo también, porque yo tenía 7 hijos y estaban en la calle como perritos, no sabían ni leer ni escribir, yo como pasaba, por eso no quería que les pasara. Y entonces cuando veníamos al pico de coger algodón, echábamos la tarde hasta la noche allí. Se acabó la nave, y entonces nos tocó blanquearla a mí y a Rosario Hurtado, que en gloria está, que me quitaba las gotas. Mi marido me puso un andamio a todo alrededor de la pared, la blanqueé toda la nave con K, que nos la regaló Antonio Peinado, la K, la brocha y las cubetas. Y si esa Su marido de ella. Ya, mi variante que acabó la obra. Nos regalaron los bancos, mira, unos señores se los regalaron a Francisco Velasco, y Francisco Velasco lo llevó allí, y yo lo tuve que fregar con piedra de cáustica y ponerlos casi blancos, y después ya darle bandí. Yo, hasta que terminó la escuela. Y como yo, pues muchas como yo, no yo sola, que éramos los más ricos matrimonios que habíamos todos. Mira, la mujer del Pesca, la mujer del Montenegro, yo, mi cuñada Francisca, que nadie estaba soltera y le dio lástima a mí. Ya te digo, allí fuimos todos. La abuela de la Estrella, Josefa y Rafael. Allí pusieron tacos todos y todos hicieron lo que hicieron hasta que se terminó. Y yo, pues, cuando me dieron la probabilidad de poder, que a mí no me han puesto nunca ni un pizarrín en la mano, mis hijos no, mis hijos estos, y ahí lo tienen, que la mitad han estudiado y los otros no, pero los que han querido estudiar. Con mucha ayuda, con mucho esfuerzo, esto fue una realidad. El único documento que tengo es un artículo de periódico donde se recogió la inauguración solemne por parte del vicario capitular en aquel momento, don Juan Jurado, y los dominicos de esta iglesia-escuela, que fue en 1964, en octubre, y que quedó constancia que era iglesia y escuela a la vez. Es el único documento escrito que recuerda ese hecho. Aquí se hicieron 2 unitarias. Unitaria significa que en cada aula se escolarizaban todos los niños en edad escolar, de los 6 a los 12 años. De tal manera que se juntaron 98 niñas y 96 niños. En este espacio que vemos aquí, antes de la Ley General de Educación, pues las niñas estaban agrupadas bajo la tutoría de una maestra y los niños bajo la tutoría de un maestro. Cada maestro organizaba su tiempo según su criterio personal, es decir, que no había una coordinación entre uno y otro. ¿Estabais juntos niños y niñas? No, estábamos separados. Otra cosa, que estábamos los niños pequeñitos, yo me acuerdo que yo tenía 4 años, pero luego había niños de 7 y de 8 años que también estaban en la misma clase. ¿Todos juntos? Todos juntos. Pues así se fundó. Así se fundó eso. ¿Cómo? Partió el colegio, Sí, las puertas. No, vamos a ver, el colegio, pero la iglesia, hicieron la iglesia y le pusieron las puertas por Sí, medio. porque era iglesia. Ya. Y la parte que pegaban de pura semilla era de los niños. De los niños, ¿no? Y esta de aquí este lado, donde se entra para la iglesia, ¿No te acuerdas para de las niñas? Lo que yo quiero decir, ya que estamos aquí, eran las condiciones que teníamos dentro de las aulas. Lo mínimo imprescindible para funcionar. Tenían sus accesos independientes. Las de esta clase accedían por esta puerta y allí, en aquella ventana, estaba la otra puerta por donde accedían los niños y las niñas. En aquella parte había el altar, era más sencillo que el que hay ahora, y se aislaba con unas cortinas. El altar estaba cubierto con unas cortinas verdes de brocal, de raso verde, me acuerdo perfectamente. Allí se ponían las pizarras con unos trípodes de madera, de tal manera que no podían ser pizarras muy voluminosas, muy grandes, porque había que quitarlas todos los fines de semana. Y en esta parte, pues sí, se ponían las pizarras colgadas de unas alcayatas que resultaban más estables que aquellas que con mucha frecuencia todo se venía abajo, los trípodes
y las pizarras. En un caballete en un lado y otra pizarra en el otro lado. Y el profesor estaba en el centro con su pupitre. Y se formaban por lo que serán grupos. El maestro lo organizaba, el grupo de que en fin, tenían los libros más básicos, las tres secciones había en cada clase unitaria. Los más aventajados le daban de leer a los que estaban empezando, colaboraban con la maestra, con el maestro. Podemos ver que eran unas bancas bipersonales antiguas, de aquellas que se levantaban y había 3 filas, una, otra y otra, y unos pasillos muy estrechos. Bueno, pues se pusieron tablas supletorias para unirlo todo, para que se pudieran sentar. Pero con eso y todo se podían sentar la mitad, unos 50, así que unos tenían que estar sentados escribiendo y los que no se podían sentar se ponían en los laterales de pie leyendo. Cuando ya esto se le daba un tiempo prudencial de que acabasen la tarea, se levantaban y los que estaban de pie se sentaban. Las tablas estas de formación tienen solo un punto de apoyo. En el momento que alguno se desequilibraba, se caían las tablas. En fin, era una tarea bastante el organizar el funcionamiento de la clase. Aquí, en la mitad, había las señales de la separación que se hacía entre una clase y otra con unas puertas de madera plegables. De tal manera que los fines de semana había que plegarlas para que se quedara todo el edificio libre para el oficio religioso. Después los lunes veníamos, establecíamos otra vez las puertas para separar las clases y colgábamos otra vez las pizarras y todo lo necesario para el funcionamiento. Los servicios estaban en la calle. Este primero estaba dividido, una parte era para los maestros y la otra parte para los niños. La parte de atrás era para los niños, que era un váter en turco. Realmente los chiquillos con 6 años, 7, lo pasaban fatal, pues tenían que hacer su necesidad en cuclillas. Otra dificultad que tenían es que no había agua potable, no había agua corriente. Cuando tenían que utilizar los servicios, tenían que bajar a un pozo que había allí, bastante abajo de la cuesta, y de allí acarreaban el agua. Las cubetas la ponían ahí. Íbamos al arroyo a por agua en las latas o en los vasitos. No, Danones no había, entonces eran en las latas de conserva. ¿Y la de conserva? En la de conserva y la de la leche. Vale. Íbamos A por el agua. a por el agua al arroyo. Lo que sí era un inconveniente, sobre todo los inviernos. Era un invierno muy frío. Aquí, los alumnos tenían que asistir a clase con abrigos, escribiendo incluso con guantes. ¿Cuánto duraba el colegio? Antes era mañana y tarde. Por la mañana entrábamos a las 9, salíamos a las 1, comíamos en nuestra casa, volvíamos a las 3, a las 5. ¿Cuánto duran las clases? Es que entrábamos a las 9 y salíamos a las 1. Ahí, que no es como ahora, que cada hora tenía una clase. Ahí era siempre la misma maestra, era la misma profesora, no teníamos otra. Era nuestro libro que englobaba todo y tú te podías, a lo mejor, si la profesora decidía que ese día era todo lengua, pues te llevabas todo el día dando lenguaje. Ya no había una hora de cada asignatura especificada como ahora. ¿Y cuántas asignaturas teníais? Cuando yo estuve, solamente teníamos un libro. Y ahí era matemática, lenguaje, antes era ciencias sociales y ciencias naturales. Y la religión. ¿No había algún idioma que no sea de español? No, ninguno. ¿Tus asignaturas favoritas? Empezábamos por la cartilla, aquella que decía la T con la O, to, la N con la A, ma, y la T con la E, te, y decía tomate.
Y entonces, pues, luego después, cuando ya fuimos eso, pues sí, me gustaba mucho la geografía. Nos enseñaba la tabla de multiplicar en fila. La matemática sí me gustaba mucho. Me gustaba mucho la competición de ponerte en la mesa y decir la tabla de multiplicar y lo que antes ha contado Paqui, que si no te la sabías te llevaba un palmetazo y te iba a la Y ya que era la iglesia escuela, ¿os obligaban a ir a misa todos los días? Hombre, cuando yo estaba sí teníamos que ir a misa. Porque iba de una angelita y se ponía en la puerta y... Eso, teníamos que rezar. A la entrada Como ha dicho lo de... Y al salir todo lo que lo de misa. Pero que era el también. Sí. También hay que decir que, a honor de aquellos maestros que estuvieron aquí, que en televisión española pusieron una televisión escolar matinal. Y un padre de aquí que tenía electrodomésticos facilitó un televisor para que se tuviesen el acceso a esa televisión escolar, que era Feria Rodríguez de la Fuente, programas podían ser educativos, que dentro de lo que suponía, pues aquello ya era también un aliciente. Antes te mandaban tareas y te ayudaban. Pues a lo mejor te decían que tenías que estudiarlo. Mañana me tienes que traer esto estudiado, de memoria. Me acuerdo que estaba la maestra sentada y nos poníamos un gorro así de chavalillas todas de la misma edad. Y venga, a una teníamos que ir leyendo en voz alta. Y luego pero te lo tenías que estudiar primero, porque leía y también lo tenías que decir de memoria sin mirar el libro. ¿Os mandaban muchos deberes? En el barrio no, tantos años que no me acuerdo de verdad. ¿Y teníais exámenes? Pues supongo que sí, que tendríamos los exámenes, claro. No tanto como ahora, porque tenemos muchas asignaturas. ¿Os reunían por no hacer las tareas? Claro. Y como no la llevaba por la mano, por la tableta te daban unos pocos tabletazos. Claro que sí. Pero no eran buenas, eran buenas. No nos castigábamos mucho. Si hacíamos alguna faenilla, éramos buenas. Un día me castigaron y me dejó en la pata de su mesa en cada rodilla. ¡Uy, claro! En cada rodilla. Y eran las 3 de la tarde y me tenía allí y todas las echó a la calle y a mí me tenía allí todavía castigada. Cuando yo he dicho que tuve que aprender a escribir con la derecha, yo estaba escribiendo con mi izquierda y pasaba una agita con la palmeta, ¡pum!, me pegaba en la mano. Entonces, no me quedó más remedio. ¿Cuál era tu asignatura favorita? Mi asignatura favorita el pesquero. Como vosotros, el recreo. El recreo porque jugábamos, nos dejaban jugar y... A mí lo que más me gustaba era el recreo. Teníamos recreo, que era lo que más me gustaba, pero no lo teníamos porque allí no había patio como aquí. Allí no era nada más que la iglesia. Y en la iglesia, pues nos partían en grupos allí una parte y otra para atrás. Pero no podíais salir al parque. No. No había patio ni había nada, salíamos a la calle. Los niños tenían también las niñas su espacio independiente de recreo. Esta clase salía a esa zona y esta clase salía a otra. Sí. ¿En el patio os juntabais los niños y las niñas? No. Los niños estaban en su parte y nosotros estábamos en la nuestra. No, eso estaba prohibido. Las niñas aparte, los niños aparte. Las niñas tenían un juego o algunas cosas y nosotros pues teníamos otro juego. Teníamos siempre el inconveniente de que esto era una vía pecuaria. Y de vez en cuando pasaban unas manadas de toros, y teníamos que estar muy pendientes porque don Antonio, que vienen los toros, que vienen los vacas, estaban aquí todos ahí encerrados, de esta manera hasta que pasaba. ¿Cuánto duraba el recreo? Yo no me acuerdo muy bien, pero media hora. Media hora. Nada más, como ahora, ¿no? No, normal. ¿Y a qué jugaba yo en el recreo? Pues como a la goma, a saltar, a la rayuela, a pilla-pilla,
a lo que había antes. Y a la canica esa de las terracitas que hemos jugado aquí otras veces. Pues, Con el pincho, porque entonces las calles no estaban arregladas, era barro lo que había, tierra, y con el pincho jugábamos también a la tanga. Bueno, nosotros no lo pasábamos muy bien. Otra cosa tan importante que quiero destacar es que se pusieron los programas de mejora de la nutrición infantil y se repartía aquí leche diluida que se hacía para los niños. Posteriormente, cuando se creó Colecor, la central lechera de Córdoba, entonces venían unos cestillos de Colecor con sus botellines, ya bien, no era como antiguamente, que había que hacer la leche, y ya se les facilitaba a cada niño su botellín. Nos daban en el colegio un botecito con leche, nos daban en el colegio y nos llevábamos colocadas por la cara, echábamos y nos lo tomábamos, nos venía de maravilla. Y ahora, ¿cómo podían venir aquí los maestros? Maestros ya con título oficial, y pues se acogieron al convenio, a la regulación que había entonces, que eran los patronatos. Los patronatos eran como una colaboración pública-privada. Los patronatos edificaban, hacían la escuela, se la ofertaban al ministerio, porque todo estaba centralizado en Madrid, Ministerio de Educación Nacional. Le ofertaban el edificio al ministerio y el ministerio nombraba a los maestros ya de escalafón y con su carrera y todo. Y la enseñanza también era enseñanza oficial. Al principio los escalafones estaban separados. Había el escalafón de maestras y el escalafón de maestros, y para los niños mandaban maestros y para las niñas mandaban maestros. Y detrás de la cortina se accedía a la sacristía, donde los maestros teníamos un armario donde allí se guardaba pues, los libros y todo el material de servicio de la área. ¿Te trataba muy bien? ¿Te trataba bien? Sí, había, bien, sí, con respeto. Lo que pasa que es verdad que la disciplina y el respeto, que no es que ahora no lo haya, como ha dicho antes Paqui, que era diferente porque no se hablaba así, y el trato era de don o doña. Los profesores eran muy, de mi punto de vista, autoritarios. Yo los veía como esa figura a las que no teníamos tanta cercanía, ¿verdad? Como ahora tenéis ustedes como vuestros profesores. Cada uno era el que le llevaba todo. Eso cuando entró allí don Antonio no estaba nada más que eso. ¿Y cuántos profesores había? Y yo teníamos a doña Ángela, esa sigue siendo doña Ángela, y también ya don Antonio estábamos. ¿Había más profesores o profesores? Pues con las niñas había una profesora y con los niños había un profesor. ¿Recuerdas su nombre? Estaba doña Lola. Don Rafael, don Francisco también tuvo un... Pero eso ya con ustedes. Doña Angelita, don Rafael. Ustedes al hablar a los maestros así, con una confianza, y los maestros diferentes. Nosotros era respeto y un poquito de temor. Lo que ella ha dicho. Yo estaba doña Lola y doña Flora, eran ya mayores, pero era buena gente. Los nombres, yo me acuerdo de dos, de don Rafael y don Víctor. Esos eran buenos maestros. Sobre todo te enseñaban bien. Mi profesor se llamaba don Lorenzo y había otra profesora que era doña Margarita. Primero tuve a don Lorenzo cuando yo era pequeñito y luego ya vino don Rafael. ¿Cómo fue la primera vez que entraste en la misma escuela? Pues yo la verdad que iba un poquillo nerviosa. Y yo iba nerviosilla, yo me acuerdo de ese primer día, primera vez que iba al colegio, ese primer día más nerviosilla, pero luego después ya, bueno, pues ya te encuentras con tus amigos de la calle, ya estás jugando con ellos todos los días. ¿Tenías muchos compañeros? Sí, claro, éramos muchos, es que era todo el que estaba en el colegio. O de la misma edad estamos,
Bien, a mí me ha gustado siempre mucho la escuela, aunque voy a decir. y estaba bien porque, bueno, sí, tenía la parte de estudiar, pero luego estaba en recreo. En el recreo pues jugabas con tus compañeros, mientras iba y venía. Siempre jugábamos mucho en la calle. Antes era toda la calle y entonces teníamos mucha relación de amistad porque... ¿Ustedes dos seguís teniendo relación con alguna u otra compañera o compañera de la escuela? Sí, claro, eso estábamos hablando. Nosotras luego pues, nos vemos en la gimnasia aquí en el pueblo. ¿Y te sigues relacionando con gente que... Sí, esta mañana vino de desayunar con una amiga mía. Y además con muchos de aquí, somos todos conocidos. ¿Tienes un buen recuerdo de esa época? Uy, maravilloso. Maravilloso, muchas anécdotas. Yo de la iglesia, pues, recuerdo que estábamos todas muy unidas, todas, jugábamos mucho, nos reíamos mucho. Muy bien, porque iba contento, me gustaba ir al colegio, y lo que pasa es que era diferente a lo de ahora. Tenía que ir con una pizarrilla, un pizarrín. Yo me lo pasé muy bien, pero la verdad que a mí me gustaba mucho ir a la escuela de aquí del barrio. Yo cuando fui, que hicieron la iglesia, tenía yo 11 años. Y cuando venía de coger algodón, iba a la escuela. A aprender lo poquillo que sé de leer, porque me gustaba muchísimo. Y por eso aprendí. Nosotros, desde que ingresamos en este colegio, comprobamos que los padres sentían mucho aprecio por la labor educativa del colegio. Eso de tener su colegio en su barriada, con unos maestros que ellos podían ver cómo sus hijos ingresaban y entraban todos los días al colegio, lo valoraban mucho. Hemos sentido siempre un respeto y una gran colaboración por parte de los padres. Los padres nos ayudaban en lo que realmente podían, en la organización de las fiestas, en las primeras comuniones, en las fiestas de Navidad. Y cuando lo requeríamos, para cualquier asunto relacionado con sus hijos, venían y se les podía hablar y colaboraban para solucionar los posibles problemas de enseñanza y educación. Siempre hemos tenido el respeto, según mi experiencia, el respeto y colaboración que los padres buenamente, según sus posibilidades, nos podían dar. Y así fue desde los inicios, en el 64, hasta el año 70. La ley Villalba, sí, de Ley General de Educación, se instituyó lo que era la enseñanza general básica. Y a partir de ahí, en el año 70 también se construyó el Tenartiga, el Colegio Tenartiga hacia Alcorea. De tal manera que aquí se hicieron 16 unidades. Ya podían bajar los niños. Se organizó de tal manera que aquí se quedó primero y segundo de EGB y el resto, a partir del tercero de EGB, ya bajaban con transporte al Colegio Tenartiga. Tercer curso lo dábamos en Alcorea. En el año 70, 71, pues hubo una epidemia de casos de cólera en Córdoba. Y pensaron que aquí, sin agua potable, es decir, no había agua potable, no había agua corriente, aquí cada uno en su pozo se extraía su agua, y pensaron en instalar unas fuentes, y nos pusieron entonces aquí una fuente, aquí al lado del colegio, en este terrestre, y a partir de ahí ya lo teníamos más a mano. Se unificó el escalafón, pues, y llegamos a estar en dos maestros. Maestros siempre había porque era yo, pero pues, maestros, incluso maestros y maestras. Y así estuvimos funcionando hasta el año 1979. Hubo una carambola que benefició a la barriada. En tal sentido, había 4 unidades de preescolar infantil que correspondían al municipio de Córdoba, pero no vieron sitio donde edificarlas en Córdoba capital. Y le dijeron a los de la barriada que si ellos ponían a disposición del ministerio un solar
de 1000 metros cuadrados aproximadamente, para poder edificar esas 4 unidades, que esas 4 unidades se edificaban aquí. Se hicieron las gestiones con los propietarios de la finca y hubo una señora, propietaria, que donó la parcela. Y a partir de ahí se empezó a edificar aquel centro que empezó a funcionar en el año 1980. Mi marido, que era el que llevaba entonces esta tierra, nos llegó seguramente o por los sacerdotes que estaban aquí en la parroquia, vamos, aquí en la iglesia, o por algunos de aquí del barrio, como él, claro, los conocía a todos porque de venir a trabajar, que le dijeran, porque nosotros oficialmente no recibimos nada. Ninguna notificación. Ninguna notificación. Nosotros fue que nos dijeron, el colegio necesita tierra para o sea, el barrio necesita tierra para un colegio. Porque usted que es el primero, que está aquí más cerca, y entonces le dijo Fernando que sí, que lo que necesitaran iba a ser un parvulario, que era lo que en aquellos tiempos no había. Y así fue, nos pidieron entonces la tierra y se le donó para la primera parte del colegio. El 19 de enero de 1968. Con don Antonio Alarcón Costán. Sí. Ajá. Y es el alcalde. Pero nosotros quien nos lo pidió fue el barrio. El barrio fue quien nos lo pidió. Nosotros no fue el ministerio. Vale. Luego ya después, claro, era el ministerio Claro, el que tomaba posesión de de la tierra. Y ahí se edificó lo que es el edificio. Lo que es el edificio. Cuando hicimos la donación, tanto uno como otro nos preguntaron que si queríamos alguna cosa a cambio, porque claro, hubo que poner en la documentación, está puesto un precio simbólico, un puro trámite. Pero nos dijo que si queríamos que se pusiera un nombre especial, Claro, un una reconocimiento, una placa, un tipo, y le dijo a mi marido que no, que nosotros no queríamos nada. Yo lo necesitaba y nosotros lo teníamos, pues si podía ayudar, pues con en generosidad ese momento podía, pues ya está. Cuando se construyó las 4 unidades, esto siguió funcionando. O sea, allí empezaron en el 80-81 y entonces teníamos lo que era la primera etapa de EGB. Ayer había 4 y aquí 2, eran 6, eran de primero a quinto de EGB más una unidad infantil, que ya se creó allí una unidad infantil. Y estábamos funcionando ya como primera etapa de EGB. La segunda etapa de EGB bajaba al colegio con su comedor. Y así estuvimos funcionando hasta que en el año 85 ya pensaron que esto ya no daba más de sí y decidieron construir 2 unidades más en aquella zona.